to 11. So 1 Peter chapter 5 verses 1 to 11. Primera de Pedro 5, del 5 al 9. I, who am a fellow elder and a witness of the Asimismo, sufferings of Christ, and also a partaker of the glory that will be revealed. Shepherd the flock of God, which is Asimismo, among jóvenes, you, serving sométanse as overseers, not by constraint, but willingly, not for dishonest gain, but eagerly, nor as being lords over those entrusted to you, but being examples to the flock. And when the a los chief ancianos que shepherd están entre ustedes. Primera de Pedro 5, verso 1. Entre ustedes, yo que soy anciano como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe con ellos de la gloria que se ha de revelar. Verso 5. Asimismo, jóvenes, sométanse a los ancianos, revístanse todos de humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta, porque su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará. Thank you, Ibube. Thank you, Angela. Gracias, Ebubé, Ángela, Good morning. músicos. Welcome. Buenos días a todos, bienvenidos Joining us online as well. a los que están reuniéndose también vía online. Are thankful for the reason that we are gathering together. Gracias a Dios porque Cristo vive, esa es la razón por la cual estamos reunidos. Él está en control, Working out plans Él tiene un plan as he foretold para in his nosotros, como lo ha predicho en su palabra, y son tiempos emocionantes para estar estudiando la palabra, porque vemos word, prophesied lo que se está around us. desarrollando alrededor de nosotros. Vemos que esto ya fue profetizado y hoy vamos a ver qué es lo que tiene la Biblia para decirnos de Primera de Pedro. Today, and let's just bow our hearts in prayer. Pero antes que nada vamos a orar. Lord, we thank you that Padre, te damos gracias have a future for each one of us. que tú tienes un futuro Lord, I just para rejoice cada in uno the de sound of this nosotros. newborn baby crying. Señor, nos regocijamos al sonido de los bebés recién nacidos. Tú, Señor, todavía estás poblando el planeta con gente que tiene una esperanza futura. Y sabemos que lo mejor está por venir y que será algo triunfante, algo gozoso. Gente que no va a estar afectada por este mundo ni por la influencia del mundo, sino por ti, Señor. Te damos gracias, Padre, porque lo que está escrito está sucediendo tal y como lo dijiste, porque nada de lo que está en la palabra ha sido refutado jamás como falso, sino que todo es cierto, todo es verdadero y esto es maravilloso. Te pido que llenes nuestros corazones con confianza en tu palabra, Señor, y sobre todo que nuestros ojos estén fijos en ti, sabiendo que tú vas a concluir todo por nosotros. Te pido, Señor, que nos des revelación, que podamos aplicar tu palabra y ser cambiados por ella.
Te lo Jesus' name. pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. While on our mission here in this dark kingdom that we are living Estamos in, a kingdom that has been en una under the misión veneer of en este reino de oscuridad for many years in our part of the world. y That veneer is being stripped away and God is exposing the sabemos wickedness que that has been under the surface. hay mucha maldad We en need este to learn mundo to discern the enemy y por eso tenemos que distinct from estar the atentos people para that we are called discernir, to aprender a discernir al We are in a enemigo battle. We wrestle not against flesh and blood, para poder rescatar la gente but against a la demons. que hemos sido llamados a And it's rescatar. important for us to Nosotros make a estamos en una distinction batalla. between those Tenemos que we are sent distinguir to rescue entre and those we aquellos are sent que to oppose. debemos In a battle, you're gonna have all rescatar kinds of problems, and you y don't know the aquellos que difference se between oponen. the one A you're veces on a mission no to rescue sabemos and the one you're on a mission to quién es aquel que debemos oppose. rescatar y quién es aquel al que debemos oponernos. Necesitamos conocer la diferencia. To humbly Hemos sido serve enviados por lost Cristo souls, para to humildemente display servir a before los them perdidos, the love and para life of mostrarles Jesus el amor y Christ, la vida de to Cristo, bring Christ to para them, so that they might traerles call a upon Cristo, para Jesus que ellos to puedan rescue them from the clamar a bondage to Cristo sin y and puedan the ser powers of darkness. liberados del We poder de bring las the Savior tinieblas. to them. Nosotros estamos aquí para traerles al Salvador, para que ellos sepan, tengan el conocimiento y la revelación de su Salvador. Y es parte de nuestro ministerio para los perdidos someternos a las autoridades humanas en este oscuro reino, pero no nos debemos de someter a los poderes demoníacos, sino que claramente la Escritura nos instruye que debemos resistir a los poderes demoníacos, a las fuerzas del mal que están aquí para destruir el mundo y que pelean en contra de nosotros porque nos odian, porque no quieren que rescatemos a los cautivos. Nosotros tenemos que resistir esas fuerzas. Es una batalla y peleamos contra ellos para poder rescatar las almas. Efesios capítulo 6. Vamos por favor a este pasaje. Efesios 6, 10 al 13. I did. Ephesians chapter 6, verse 10. Finally, my brethren, be strong in the Lord Por último, and in the power hermanos, of his might. fortalezcanse con el poder del Señor. That is important for us to recognize we are to Esto es importante que nosotros lo this task from a reconozcamos. position of strength. And it's his Es strength. muy importante que reconozcamos que es su fuerza, no la That you may nuestra. be able to Pónganse stand toda la against armadura de the Dios wiles para of que the puedan devil. hacer frente a We las are to artimañas del diablo. stand against Tenemos que Satan and his pararnos en schemes. contra Notice now, del as we go maligno. into verse 12, Verso the 12. distinction that we must make. Aquí hay una distinción que debemos hacer, For we do not porque nuestra wrestle lucha against flesh and blood, no es contra seres humanos o sangre y carne, sino contra poderes, against powers, contra against autoridades, the rulers of the contra darkness of this potestades age, que dominan este against mundo de spiritual tinieblas, hosts of wickedness contra in fuerzas heavenly espirituales de places. maldad en las regiones Therefore, take up the whole celestiales. armor of God, Por that you tanto, may be pónganse able toda la to armadura de Dios withstand para que or cuando llegue el día resist malo in the puedan evil day, resistir hasta and el having fin done all, con to firmeza. stand. I've titled this message Christian Resistance. El título de este mensaje es We are to be Resistencia part of a Cristiana. resistance movement. Nosotros tenemos que ser parte de ese movimiento de And resistencia. there is an enemy we are to resist. Y hay un enemigo que But tenemos this, que resistir. resistance and rescue combined Pero in one mission creates esta for us resistencia y pilgrims esta misión de in Christ rescate están a difficult tension mezcladas en una sola misión. that requires Y much hay wisdom tensión, and hay divine support dificultades. to resolve. Por eso necesitamos When we encounter sabiduría human y government confiar en el authorities Señor para who resolver are este acting conflicto. under Cuando the nos authority of demons, how do we submit to the encontramos human con authorities estas as a display of autoridades Christ's love demoníacas to them, and at the same escondidas time bajo las resist the demonic autoridades powers del who are gobierno controlling? humano? That's a ¿Cómo challenge. podemos resistir? Esto es un And this is a reto. scenario that Y we este es un are, escenario en el que frequently beginning to
muy a menudo nos encontramos en nuestro contexto. Muchos de los oficiales de nuestro gobierno están influenciados por fuerzas demoníacas y esto es lo que yo siento que está ocurriendo. Poderes de la oscuridad. Y estas fuerzas malignas no están buscando el bien de la gente, sino que quieren engañar. Y quieren destruir a la gente. ¿Cómo podemos someternos a las autoridades, pero a la vez oponernos a Satanás? ¿Cómo lograr pelear contra el enemigo sin destruir a aquellos que vamos a rescatar? Primera de Pedro, capítulo 5. Esto nos da un poco de claridad. No va a responder todas las preguntas, pero nos va a dar algo de dirección. Primera de Pedro 5. Asimismo, jóvenes, sométanse a los ancianos. Revístanse todos de humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. ¿Se acuerdan? El ministerio de los ancianos que vimos la semana pasada sigue hablando de los ancianos aquí. Está hablando de la autoridad en el contexto de la autoridad de la iglesia, de los ancianos de la iglesia en cuanto a autoridad. Y ahora Pedro está terminando esta epístola y está pues ya cerrando, digamos, haciendo una conclusión de su carta. Y en el verso 5 está hablando otra vez de la sumisión. Y la primera palabra que dice es asimismo o de la misma manera. De la misma manera que qué, o asimismo que qué. Bueno, de lo que se estaba hablando antes acerca de la sumisión en el capítulo 2, 13. Primera de Pedro 2, 13. Y empieza con la palabra de la misma manera. ¿Y por qué está esta palabra ahí? Primera de Pedro 2:11. Queridos hermanos, les ruego como extranjeros y peregrinos. Este es un tema que enfatiza el hecho de que nosotros no estamos en casa, somos visitantes. Nosotros no pertenecemos aquí, somos extranjeros, peregrinos. Estamos invadiendo, por así decir. Estamos en territorio enemigo, en una misión de rescate. Y se les ruega como extranjeros y peregrinos en este mundo que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Ahora, nosotros estamos en territorio enemigo y van a haber muchas instrucciones, muchas voces que tú vas a oír. Por eso tienes que aprender a escuchar la voz de tu Dios, no la voz del enemigo. Tú tienes que oír las instrucciones de tu amo, porque tú obedeces a un comando solamente. No te confundas. No te confundas escuchando otras voces. Así que aprende a discernir y a resistir las voces del enemigo. Verso 12. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acuses de hacer el mal ellos, o sea, los gentiles, los del otro bando, ellos tal vez
no entienden la forma que vives, pero sin embargo, ellos, al observar las buenas obras de ustedes, glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Nosotros tenemos vecinos que están observándonos, que nos están tal vez grabando, y nosotros estamos orando de que mientras están observándonos, ellos se les olvide su misión, que nos están tratando de agarrar con las manos en la masa, y ellos se olviden de eso y entonces empiecen a ver a Cristo en nosotros y esto despierte su curiosidad por la verdad. Así que seguimos en el verso 12. Aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Es decir, ellos van a ver algo en tu vida, en ti, mientras te observan, que va a resultar en que un día ellos estén entre los santos que glorifiquen a Dios cuando Él regrese. A causa de tu influencia, a causa de tu testimonio, ellos sean salvos y estén contigo cuando el Señor regrese. Verso 13. Sométanse. A causa de que ustedes no son de casa, son extranjeros, por eso ustedes deben de someterse al Señor, a toda autoridad, por causa del Señor a toda autoridad humana, ya sea al rey como suprema autoridad. Aquí está hablando de la sumisión. Nosotros estamos sometidos a nuestro amo y Él nos ordena que nos sometamos a las autoridades humanas. Y este mismo tema sigue adelante acerca de los ciudadanos y luego más adelante a los esclavos. Y estas son nuestras órdenes. En el capítulo 3, verso 1, el mismo tema, habla de las esposas. Asimismo, abre diciendo, asimismo, esposas, sométanse a sus esposos. Fíjense lo que sigue. Un propósito estratégico. Estas instrucciones vienen de nuestro amo. Es una estrategia que tenemos que tener nosotros para la salvación. Las esposas se someten a los esposos para que si alguno de ellos no cree, la palabra pueda ser ganado. Esta es una misión de rescate. Y ahora continuamos con este tema en el capítulo 5. Estamos en una misión de rescate en territorio enemigo y ahora nuestro comandante en jefe, Jesucristo, nos dice, asimismo, jóvenes, sométanse a los ancianos. Significa que nosotros no estamos en esta misión como el llanero solitario, sino que tenemos un equipo, tenemos líderes y es para el éxito de la misión. Nosotros estamos aquí para someternos a nuestros líderes, a nuestras autoridades, así como esto es parte del plan, es parte de la estrategia. Ahora, los líderes de la iglesia se llaman ancianos, que son personas maduras en la fe. Y aquí les está hablando a los jóvenes, asimismo, jóvenes. Y no se refiere necesariamente a los jóvenes en edad, no. Así lo dice, pero en el contexto aquí es una expresión que se refiere a aquellos que no tienen esa
everyone who wasn't an reconocido elder was liderazgo, como que tienen más tiempo en la palabra del regardless of their Señor, age. a pesar de la edad. And so there's a Así que- generality that the elders were generally older, but there were older ones who weren't elders. Generalmente los ancianos pues tienen más edad, pero Just when we study the context, cuando I'm not estamos gonna estudiando belabor this point. el contexto lo vemos de esta manera. No voy a elaborar Disagree with this mucho interpretation, porque no quiero that's estar en fine. contra de la Move on. interpretación que otros tengan, pero Likewise, you younger people, habla submit to- de aquellos submit jóvenes que yourselves to deben your someterse elders. a los ancianos. Yes, all of you. This includes Revístanse the elders. Be todos, submissive todos, to one another jóvenes y and be clothed ancianos, with humility. revístanse For God todos de resists the humildad proud, en su trato but gives mutuo, grace porque to Dios the se opone a humble. los orgullosos, Notice pero da that though gracia a God los gives humildes. authority to Fíjense the cómo Dios elders le in da the church, autoridad a He los doesn't ancianos en la elevate iglesia, them pero no and los put them on eleva a ni pedestal los above the pone rest en of un the church. pedestal They are por equals. encima de la And so he iglesia. says, Todos all somos of you iguales. submit to one another. They're given an authority and you submit to that authority, but Le está dando una they autoridad submit to you as a brother or sister in Christ, y and you submit to one another. There's that mutual nos sometemos submission. unos a Ephesians otros. talks about that as well. Efesios habla acerca de esto, pero vamos por favor a Mateo, Matthew chapter 28. capítulo We're going to see an application of this. Jesus was really the one that taught this principle, and Peter is now applying it to those that 23. he's discipling. Aquí está hablando el Matthew Señor. 28, verse 8. Here we have Jesus speaking to his Aquí disciples tenemos a who he Jesús is hablando training a to sus serve discípulos. as elders, and they are not to be like the scribes and the Pharisees, Y who les have está elevated hablando. themselves above everybody else. La cita And es he Mateo says to them, 23, "But del 8 al you 12. do not be called rabbi. Don't take a title to Pero your no name that permitan que a ustedes se les distinguishes you llame or elevates rabí, you from porque the others." tienen un solo maestro y do todos that, he ustedes son says. hermanos. No hagan esto, They're dice el the Señor. same level with those around Todos you. están en el mismo For one nivel. is your teacher, the Christ, and you are all brethren. Porque uno es su maestro y todos ustedes son hermanos. Este es un término de que todos son iguales. Nosotros somos hermanos, hermanos y hermanas en Cristo. Todos somos iguales. Por eso digo a nuestra congregación, solamente llámenme Ron o hermano Ron en lugar de pastor Ron. Pero si ustedes están acostumbrados a llamarme pastor Ron, pues no me molesta tampoco. Es solamente algo que quiero que ustedes sepan que yo no espero que me llamen así. Todos somos iguales, somos ovejas del mismo pastor. El Señor es nuestro pastor y el Señor no nos eleva nuestro estatus. Así que vamos a seguir en el verso 9 de Mateo 23. Y no llamen Padre a nadie en la tierra, porque ustedes tienen un solo Padre y Él está en el cielo. Y no creo que esto se enseñe mucho en la Iglesia Católica. Y no llamen a nadie en la tierra Padre. Está bien que los niños le llamen a su papá Padre, pero no está hablando de eso Jesús aquí. Y no llamen Padre a nadie en la tierra, porque ustedes tienen un solo Padre, y Él está en el cielo. Ni permitan que los llamen Maestro, porque tienen un solo Maestro, el Cristo. El más importante entre ustedes será el siervo de los demás, porque el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Regresando a 1 de Pedro 5, Pedro está enseñando el mismo concepto que enseñó Jesús. Dice, revístanse todos de humildad. Está hablando de esa forma de ser de Jesús. ¿Se acuerdan cuando se quitó su capa y se puso la toalla alrededor de la cintura y se agachó y les dijo, voy a lavar sus pies porque estoy aquí para servirlos? El Señor les estaba mostrando humildad.
Esa es la misma idea que se presenta aquí de humildad. Es una actitud que reconoce que todo lo que soy, todo lo que tengo, cualquier cosa buena que puedo hacer o que tenga valor eterno, es solo para la gloria de Dios y todo viene por la gracia de Dios. Yo no puedo poner mi pequeña cereza en el pastel que Dios hizo. Todo lo que hay es Dios y le doy a Él toda la gloria, toda la alabanza. Es una actitud que dice, el Señor me creó, el Señor me salvó, el Señor me llamó a hacer esto, cualquiera que sea la cosa que yo haga. Todo lo que necesito para la vida y para la piedad, Dios me la ha dado y Él está obrando para que yo sea a la imagen de Jesucristo. Y separado de Él, no puedo añadir absolutamente nada de valor. Esa es humildad bíblica. Primera de Corintios 4, del 6 al 7. Hermanos, todo esto lo he aplicado a Apolos y a mí mismo para beneficio de ustedes, con el fin de que aprendan de nosotros aquello de no ir más allá de lo que está escrito. Así ninguno de ustedes podrá engreírse de haber favorecido al uno en perjuicio del otro. Todo lo que tengo es de Dios. ¿Quién te distingue de los demás? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué presumes como si no te lo hubieran dado? No hay una competencia aquí. No se trata de ver quién tiene más, quién sabe más. Y que el Señor va a estar más contento conmigo. Eso es orgullo. Y Dios se opone al orgullo. No puede uno sentirse más que otros. Eso es orgullo y Dios lo odia. Es ese sentido de que estamos en sociedad con Dios, el que no está bien. No, nosotros no somos socios de Dios. El Señor es el que hace todo. Tú déjate usar y el Señor hace todo. Tenemos el gozo de ser usados por Dios, pero no hacemos nada independiente de Dios. Entonces, Pedro conocía este poder destructivo y él había negado una vez a Jesucristo, pero él cayó por su orgullo, cayó en la humillación. 3 veces él negó que conocía a Jesucristo. Pero el Señor se opone al orgullo. Primera de Pedro 5:5, él sabe de lo que está hablando. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Es por la gracia de Dios que nosotros podemos salir adelante en los tiempos de prueba. Mucho más exitosos a veces que lo que Pedro salió en su tiempo de prueba. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. La humildad no era una cosa que los romanos apreciaran como un valor. Eso se esperaba de un siervo, de un sirviente. Así que era una actitud inapropiada de un ciudadano romano. Sin embargo, la Biblia enseña a los cristianos no pensar
que ellos son unos ciudadanos de Roma. Nosotros somos ciudadanos del cielo. Nosotros no somos ciudadanos de Canadá. Nosotros somos ciudadanos del cielo. Estamos aquí en una misión, pero somos ciudadanos de del reino del Señor. Este no es nuestro hogar. Así que humillarse bajo la mano del Señor es hacerlo de manera voluntaria. No es que Dios vaya a bajar su mano y vaya a aplastarte para que te sometas. Eso no es lo que está diciendo la Biblia. Lo que está diciendo es que tú tienes que someterte gustosamente y voluntariamente. Señor, pon tu mano sobre mí y guíame. Yo lo invito a que Él se rinda a mí. Tome mi mano y me guíe a través de la vida. Cuando leo este pasaje, me acuerdo cuando era chico, tal vez muy pequeño, fuimos a Estampida y yo veía solamente espaldas y panzas. Yo creo que era muy pequeñito y yo puedo recordar a mi papá con sus manos en mis hombros, moviéndome a través de la multitud, porque yo no sabía dónde iba. Y de esa manera es como Dios nos guía en la vida, su mano sobre nosotros y nosotros y el Señor nos guía. Es como cuando yo iba con mi padre, decían, tú vas con Él. Sí, es mi Padre. Así es el Señor con nosotros. El Señor escoge el camino donde vamos a caminar y nosotros nos sometemos humildemente. Tal vez ese camino es difícil, pero hay un propósito y nosotros decimos, Señor, pon tu mano sobre mí y guíame, porque yo sé que cuando tú regreses en tu gloria, yo estaré allí contigo, Señor. No es como ese niño rebelde, ay, quita tus manos de mí, me está viendo la gente, van a pensar que vienes conmigo, como esos hijos adolescentes que ya no quieren preadolescentes que no quieren que les agarres la mano. No, humildemente, bajo la mano de Dios. La palabra de Dios dice que nosotros vamos tal vez a pagar algún precio, pero sabemos que el Señor nos exaltará a su tiempo. Dice, depositen en Él toda ansiedad porque Él tiene cuidado de ustedes. Fíjense en el contexto. A la gente que le está escribiendo Pedro. Hay persecución en Roma. ¿Cuáles serían sus preocupaciones, sus problemas? Hay oposición, hay hostilidad a causa de la fe y tal vez sus problemas son la persecución, tal vez la pérdida de la reputación, tal vez la pérdida del respeto, tal vez la gente con la que yo me juntaba, tal vez la pérdida de amistades, de familia, la pérdida de la carrera. ¿Cómo voy a pagar ahora mis cuentas? ¿Cómo voy a alimentar a mi familia? Tal vez esas preguntas vienen a la mente. Esos problemas, esas preocupaciones, tú dices, Señor, pon tu mano sobre mí, confío en ti y pongo
deposito en ti todos mis problemas, porque yo sé que tú vas a tener cuidado de ello. Tal vez es un camino por el que estás transitando donde hay problemas de salud. Tal vez has estado preguntándote si tomar esta vacuna que tal vez tenga muchos efectos para tu salud a largo plazo. Pues de la misma manera que dice la Biblia, Señor, guíame. Tus problemas pueden ser también abuso en el trabajo o abuso físico y tal vez en unos casos extremos la muerte. Te vas a seguir sometiendo a Dios bajo su mano, siguiendo al Señor, aunque te cueste lo que te cueste. Eso dice la palabra. Poniendo toda nuestra ansiedad en Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Hay posibilidades muy reales para muchos cristianos que se someten a Él de que mueran. Hay cosas difíciles, pero Dios lo sabe. Y Él nos dice que le entreguemos esas preocupaciones y Él va a cuidarte. Y recuerden, el éxito no son las cosas de este mundo o lo que logres en este mundo. Este no es nuestro hogar. Nosotros tenemos que negar este mundo para que podamos experimentar las mejores cosas de lo que viene. Tal vez vas a perder todo. Tal vez ya no vas a tener lo que quieres en este mundo, pero lo importante es lo que viene adelante. Y Dios lo tiene para nosotros en forma de bendiciones. Verso 8. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Aquí estamos hablando de la sumisión. Ahora vamos a la resistencia. Ser sobrios, estar vigilantes, estar alertas, no ignorar las acechanzas de Satanás. Ustedes ya saben de lo que trama, así que tienen que estar vigilando, sino tener esa actitud de vigilancia, de estar alerta, no adormilados. Es decir, infórmense de las cosas y tienen que estar al tanto, pero discerniendo la voz de Dios y los engaños del enemigo. Porque si no estás vigilante, si no eres sobrio, si no estás alerta y no sabes lo que está sucediendo, puedes tener un fracaso espiritual, tener una vida que no tenga ningún valor para la causa, para la misión. En estos tiempos peligrosos, no podemos ser personas flojas, complacientes, autoindulgentes. Hermanos y hermanas, nosotros estamos en guerra y tenemos que reconocer que vivimos de esta forma. Tenemos que tener esta mentalidad, porque estar fingiendo que no pasa nada es una tontería. Necesitamos
estar alertas y no queremos naufragar. Su adversario, el enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Si ven las profecías de Daniel y de Juan en el libro de Apocalipsis, se usan estas fieras para describir los sistemas políticos. Y esto se usa también por Pedro, advirtiéndonos que estas fuerzas políticas se iban a levantar en contra de la iglesia en aquellos tiempos. El Imperio Romano iba a atacar a perseguir a los cristianos. Pero ahora, en estos días en los que estamos viviendo, el enemigo otra vez está dominando y usando el sistema político para traer destrucción. Ahora, nuestro enemigo no son los políticos o las autoridades de salud. Ellos también están bajo el control de Satanás, están cautivos. Nosotros estamos aquí para rescatar. Verso 9, resístanlo. ¿A quién? Al enemigo, que es como un león rugiente buscando a quien devorar. ¿Cuál es su agenda? ¿Qué es lo que está buscando? Él quiere destruir, devorar. Aquí está el enemigo para robar, matar y destruir. Esa es su agenda. Pero nosotros debemos resistirlo. ¿Cómo? Manteniéndonos firmes en la fe, sabiendo que nuestros hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Mantenernos firmes. Satanás quiere desviarte del camino que Dios quiere que vayas. El Señor quiere llevarte por un camino y Satanás quiere sacarte de ese camino. Quiere que tú dejes de confiar en Él, quiere que desvíes tu mirada del Señor. Pero tú resistes manteniéndote firme en la fe. Él es como un león rugiente en el campo. Allí está acechando. Y cuando la manada escucha el rugido del león, la manada se corre para todos lados, se dispersa. Pero el Señor nos instruye que cuando escuchemos ese rugido del león, nosotros nos mantengamos firmes, juntos, persistentes, confiando en nuestro amo, sometidos a su voz, porque Él puede cuidarnos, puede protegernos, y experimentemos la victoria sobre este león, reconociendo que la victoria sobre Satanás a veces es dejar que las autoridades nos crucifiquen. El Señor dejó que las autoridades lo crucificaran, lo pusieran en la cruz. Verso 9, resistan al enemigo. Nosotros no vemos a Satanás ni oímos su voz, pero Él obra atrás de la gente, amenaza a través de las tácticas de autoridades
de autoridades de salud, y estoy hablando en términos generales. Sabemos que hay políticos y médicos cristianos, ¿no? Pero yo estoy hablando de cómo trabaja Satanás en este mundo. Es a través de la gente, es a través de las amenazas de los vecinos que amenazan con denunciarte. Pero nosotros tenemos que resistir al enemigo y estar firmes en contra del miedo. No debemos dejar que el rugido del león nos disperse, sino que tenemos que estar juntos en comunión, como Dios nos ha puesto en un cuerpo con los demás creyentes. No significa que todos debemos estar al mismo tiempo, pero podemos hacer pequeños grupos, juntarnos, reunirnos. Tenemos que estar en comunión los unos con los otros, perseverando en esta misión a la que Dios nos ha llamado. La palabra firme, nosotros debemos de mantenernos firmes. En la Biblia amplificada dice arraigado, establecido, inamovible, determinado, porque el enemigo quiere tirarte del barco. Nosotros tenemos que estar firmes con nuestros ojos fijos en Cristo, siguiendo su dirección, su liderazgo. No adelantándonos, no atrasándonos, sino caminando firmes al mismo paso con Jesús. Fíjense lo que dice Isaías capítulo 50. Si estas fueran Biblias griegas, tal vez veríamos una traducción un poco diferente, pero esto es una profecía que describe a Jesús que está tratando desesperadamente de desviarlo de su misión. El diablo quiere sacarte de la jugada. Isaías 50, verso 6, Jesús dice: ofrecí mi espalda a los que me golpeaban. Esto habla de la sumisión ante los oficiales romanos que lo golpearon, y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. Ante las burlas y los escupitajos no escondí mi rostro. Las autoridades me hicieron todo esto a Jesús, pero Él no hizo nada. Verso 7. Por cuanto el Señor omnipotente me ayuda. Él se sometió a la mano de Dios. Por cuanto el Señor omnipotente me ayuda, no seré humillado. Por eso endurecí mi rostro como el pedernal y sé que no seré avergonzado. Esta es la palabra firme. Esta expresión de endurecer el rostro es estar firme. El Señor, con sus ojos fijos en la causa, en la misión, en el llamado. Él fue obediente y no dejó que el enemigo lo sacara de su camino. Él se rehusó a moverse del camino, obedeció al Padre, se resistió al enemigo, pero no permitió que lo sacara de curso. El Señor nos ha llamado a algo, y esto es lo que hemos sido llamados. No dejemos que el enemigo nos empuje ni a izquierda ni a derecha, ni nos saque de curso.
Tenemos que resistir, ser consistentes en el ejercicio de nuestra fe y ser devotos a la proclamación del Evangelio, devotos a juntarnos para orar, a continuar reuniéndonos, tal vez no todos juntos en un lugar, pero tenemos que reunirnos. No debemos dejar que el enemigo nos desvíe. No reunirse no es una opción para la iglesia. Tenemos que seguir juntándonos en las casas, confiando en la gracia de Dios. Y esa es la forma en la que resistimos al enemigo. No nos vamos a desviar del curso que Dios nos dio. Amamos y oramos por nuestras autoridades, pero porque Dios nos ha llamado a rescatarlos. Pagamos nuestros impuestos, nos sometemos a todas las leyes por el bien de la sociedad. Pero cuando vemos que Satanás pone este tipo de cosas malvadas en las autoridades, en las leyes, nosotros nos resistimos y hacemos lo que hizo Cristo. Nosotros nos sometemos a nuestro único amo, cualquiera que sea el costo. Nosotros resistimos al enemigo. El peligro para el cristiano no es que estamos ahí sin podernos defender del enemigo, ¿no? Nosotros estamos equipados con una armadura. Tenemos el escudo de la fe. Tenemos esto para defendernos. Nosotros tenemos que resistir, pero el enemigo va a tratar de que nosotros no nos pongamos la armadura de la fe, que corramos, que nos escondamos. La espada de la palabra, la espada del Espíritu, fue la que usó el Señor para defenderse del ataque de Satanás, de la tentación. El enemigo quiere que nosotros estemos asustados. Él va a tratar de evitar que nosotros sigamos con el ministerio. Va a tratar de que ya no nos juntemos. Va a tratar de que las autoridades impidan que nosotros nos reunamos. Va a tratar de que nosotros ya no confiemos en la provisión y en el cuidado de Dios y que no sigamos lo que Dios nos está enseñando. Y quiere también dispersarnos del cuidado de nuestro pastor. ¿Cuál es la conclusión entonces? Tenemos que estar firmes en la fe, sabiendo que los mismos sufrimientos nuestros hermanos los están soportando en el mundo. Todo esto no es extraño, hermanos. Muchos hermanos y hermanas en el mundo han experimentado este tipo de situación. Es parte de vivir en territorio enemigo. Pero un día, muy pronto, esta misión se terminará y nos regocijaremos con nuestro Rey. Un día, muy pronto, hermanos, vamos a estar con el Señor para siempre. Ese día va a llegar cuando el Señor Jesús venga a esa tierra y sea el Rey, el Señor, y restaure este mundo a su origen.
Today is a day of battle. Pero hoy es el día de la batalla. We pray that you would Padre, cause your church to trust in te your pido equipping, that que you would equipes a tu cause your church iglesia, to trust in que tu the iglesia strength of your confíe hand that is upon us, en el poder that de we tu mano would be sobre filled nosotros, with that grace that enables que seamos us llenos, to Señor, con esa resist the gracia devil, to stand para poder firm, resistir al placing your enemigo voice when the devil is trying y to que set podamos us back. resistir en Lord, el I día pray that you would de la empower prueba. and strengthen your church Te today pido, for the Señor, mission that por el lies ahead. poder I pray for that y la infilling of fortaleza your de tu spirit, iglesia that para los we días que would vienen. know your voice, that we would be Señor, que empowered to podamos walk in escuchar tu obedience, voz that we would be y caminar en empowered for bold obediencia. witness. Lord, that we Señor, que would be podamos empowered to persevere and continue tener on, ese no matter poder what para laws, no caminar matter en what ti, rules, no matter what pressures might try and push us off of y your que mission. cualquiera que sea el problema, no nos saque de la misión, Señor. Te pido que podamos reconocer que el enemigo no es nuestro líder político, que estamos en una misión de rescate, incluyendo a nuestros líderes políticos, a través de nuestra actitud, a través de nuestra forma de seguirte, que eso impacte muchas vidas alrededor de nosotros. Señor, ayúdanos a estar a ser usados por ti para la cosecha de almas, Señor. Darnos ese valor para ser más fieles cuando la presión venga sobre nosotros. Señor, porque la fortaleza no viene de nosotros, sino de ti. Por eso te pedimos tu sabiduría y tu dirección bajo tu mano cuando se oigan los rugidos del león maligno. Señor, ayúdanos a estar con nuestros ojos fijos en la recompensa.